Saludos, en este día vamos a proseguir esta serie de enseñanzas que no solamente son enseñanzas, sino, yo diría, son herramientas que nos van a servir para poder perseverar hasta el fin. Porque de verdad que a mí no me interesa hacer videos, enseñanzas, prédicas, sin ningún propósito. ¿Cuál sería el propósito de hacer todo esto si las vidas, las almas no se salvan y llegan a alcanzar la vida eterna? Por eso quiero empezar. Este título, El yelmo es una esperanza, lo vamos a entender después. Estamos en las series La eternidad después del juicio. Y la forma en que estoy enseñando, me parece que por adentro lleva el espíritu de la palabra de Dios, que va a producir una fortaleza, va a producir perseverancia, va a producir templanza para soportar las pruebas, soportar y pasar las tentaciones a fin de que podamos disfrutar de la verdad en la eternidad. Entonces, quiero leer Efesios 6:13 al 17. Yo creo que todos lo saben, acerca de la armadura de Dios. Quiero ahorrar tiempo. O sea, cuando la palabra de Dios, tomad el escudo de la fe, la palabra de Dios, pero me quiero concentrar en el yelmo de la salvación. Y entonces eso está en Efesios 6, donde la palabra del Señor dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto es en la versión Reina Valera, le dicen yelmo. Pero esa palabra yelmo, simplemente yelmo significa casco. Es un casco, porque estamos hablando de la vestimenta de un soldado, de un guerrero, que es la palabra griega perikepalaia. Simplemente estamos hablando de un casco. Un casco. Antes se usaba los cascos de una manera, los romanos, etcétera, pero cubría la cabeza más que todo. Entonces los hombres usaban un casco para protegerse. Entonces, ¿por qué un casco? Porque si no guardamos nuestros pensamientos, nuestras mentes, cuando somos probados, cuando somos tentados, el final va a ser trágico. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, la palabra nos explica qué es el yelmo. Y el yelmo, nada más y nada menos que es la esperanza. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer, creo que es el verso 18, si no me equivoco. No, verso 8. Entonces, estamos hablando del yelmo. Tenemos que entender esto para poder desear participar, ser parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios tenemos que comerla. Es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Seamos sobrios. ¿Por qué dice seamos sobrios? Porque tenemos que estar pendientes
pendientes en nuestra mente de lo que estamos pensando, de lo que observamos, de lo que escuchamos, qué tipo de pensamientos produce en nosotros. Pensamientos de templanza para producir resistencia a las tentaciones, producir decisiones, determinación, de perseverancia, o simplemente vamos a dejar que nuestra mente sea atacada y nosotros nos vamos en pos, como dice la Biblia, en pos de Satanás. Y eso lo vamos a ver ahora. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. O sea que cuando Efesios capítulo 6, a partir del versículo 13 al 17, habla de la coraza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que podáis resistir los ataques de Satanás. De eso está hablando. Para poder resistir. Parte de la armadura también lo habla Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 8, dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, y aquí viene lo que nos toca hoy, es con la esperanza y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como un casco. Quiere decir que el yelmo, el casco, es una esperanza. ¿Cómo lo podemos decir de otra manera? Podemos decirlo simplemente que el yelmo es una esperanza. El casco, el yelmo es la esperanza de la salvación. O sea, el casco, la protección que tenemos para poder perseverar y llegar a la vida eterna es esperar justamente, pacientemente, perseverantemente, esperar en la salvación, esperar en la vida eterna. O sea que lo que va a hacer que nosotros podamos perseverar hasta el fin es ponernos el casco, el yelmo, que es parte de toda la armadura que Dios nos da, pero la más importante, la más crítica es la cabeza. O sea, sí nos podemos cubrir el pecho, no podemos cubrir los pies, no podemos cubrir aquí todo el brazo, pero la cabeza es la parte más vital del cuerpo, la parte más, diríamos, más débil a la que tenemos que proteger, porque ahí están nuestros sentidos, ahí están nuestros ojos, nuestros oídos, está ahí nuestra percepción. Entonces, lo que más tenemos que cuidar es nuestra mente. Tenemos que estar esperanzados que todo lo que podamos sufrir en este cosmos, en este mundo, no es de compararse con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, dice la Escritura. Entonces, justamente en Lucas capítulo 22, si vamos a Lucas capítulo 22, y ahora hablando ya un poco más de... Pero vamos primero en orden. Vamos a Lucas. Sí, esto es Lucas o es Mateo. Perdón. Perdón, esto es Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 25. Hablando de la esperanza de la salvación, que es un casco. Entonces, quiero poner aquí
que la palabra está en Mateo y está en el capítulo 16, empezando del 25 en adelante. Bueno, hasta el 27. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, y estamos hablando de la salvación, el yelmo es una esperanza, el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación. Entonces, aquí dice, todo aquel que quiera salvar su vida. Ahora, en esta serie de enseñanzas de la vida eterna, cuando Dios está hablando acerca de la vida eterna, la resurrección de los muertos, que Él va a resucitarnos en el día postrero, perseverar hasta el fin. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando de una eternidad, está hablando de la salvación y dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que agradar y guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que mantener nuestra conciencia limpia en el Espíritu Santo, porque justamente por descuidar esta parte importantísima y vital, esta protección tan grande que es el casco de tener una esperanza de que va a haber una vida eterna donde vamos a vivir por la eternidad en cuerpos inmortales. O sea, eso es lo único que nos va a sostener y vamos a perseverar y no vamos a permitir que el diablo nos engañe y nos arrebate nuestra alma. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vivimos nuestra vida viviéndola como cualquier persona. Entonces tenemos que estar dispuestos a pagar con nuestra vida con tal de que nuestra cabeza, nuestra esperanza de ser hijos de Dios en una eternidad, en una tierra nueva, sea verdaderamente lo que nos sostenga todo tipo de tentación. Porque dice el siguiente versículo, ¿qué aprovechará al hombre, a la mujer, si ganare todo el mundo, todo el cosmos? Esa palabra mundo es el cosmos, está hablando de la tierra. El cosmos cambia, no somos de este cosmos, pero sí esta tierra bendita permanece para siempre y sus hijos, los hijos de Dios, permanecerán con ella. Entonces, está hablando, si ganáramos todo el cosmos, todo el sistema del mundo y perdemos nuestra alma, ¿de qué nos aprovecha? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Inmediatamente el siguiente versículo, ¿cómo se conecta? Porque está hablando del tema, está hablando de la eternidad. Porque, o sea que empieza el 25, porque todo aquel que quiera. 26, porque ¿qué aprovecha el hombre? Y el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando estamos hablando, leímos la vez pasada en Mateo capítulo 19, de cierto os digo, versículo 28, que en la regeneración, en la paliginesia, en la renovación, el nuevo nacimiento de este sistema, de este mundo, en esta nueva tierra, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ahora ya más entrando un poquito en el tema, donde vamos a hablar de justamente la eternidad y estamos viendo que es importantísimo que tenemos que perseverar, tenemos que proteger nuestra mente, nuestras vidas, nuestras almas con una esperanza y la esperanza es en la vida eterna y quiero cerrar esta parte que es una pequeña introducción y vamos a verlo más claramente cuando en el capítulo 22 de Lucas, y ahí sí vamos a Lucas capítulo 22, vamos a ver que primero las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22,
Lucas capítulo 22, vamos a leer versos 16 y 18 y vamos a ver algo claro dicho por el Señor. Dice, vamos a ver aquí, 16. Bueno, un poquito antes dijo el versículo 15, perdón. Entonces, para cerrar esta parte, en Lucas capítulo 22, del 15 al 18, dice, les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Por qué quiero leer estas benditas palabras de nuestro Señor Dios? Porque tenemos que conformarnos a estas palabras para poder recibir más. Al que tiene se le va a dar más, pero al que no tiene, al que no asimila, que no persevera, al que no come lo que le estoy dando, pues no va a tener la capacidad de poder entender nada más. Entonces, todo esto es una secuencia progresiva de revelación y de entendimiento y tenemos que empezar desde lo básico. El Señor le dice a sus discípulos antes de ir a cumplir la misión por la que vino, dice, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. ¿De qué está hablando? Está hablando de comer esta Pascua con ustedes antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, que quiere decir que en el reino de Dios vamos a comer. Y que yo sepa, la Pascua bíblica tenía incluido un cordero asado, hierbas amargas y panes sin levadura. O sea, tenía un cordero asado, tenía verduras, una ensalada de verdura, vamos a decir así, tenía pan. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿a quién de nosotros no le gustaría un cordero asado? O sea, somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios está hablando de una eternidad, nosotros vamos a poder relacionarnos con la eternidad. No somos unas máquinas, unos zombies, no somos un pedazo de materia que no tiene sentimientos, que nunca ha entendido lo que es disfrutar una copa de vino, o comerse un bistec, o comerse una naranja, una manzana. O sea, nosotros en la eternidad vamos a relacionarnos con ella misma en base a nuestra experiencia terrenal. No tendría sentido llegar al cielo, que es en la tierra misma glorificada, en un mundo que no entendemos qué es esto. O sea, esto, vamos a entender, esto es un libro. Esto es un libro, es un rollo, se puede leer, se puede escribir. O sea, vamos a relacionarnos, eso es lo que queremos entender. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que cuando venga el reino de Dios, va a haber comida, va a haber cena, va a haber alimento. Entonces dice, viendo el verso 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartirlo entre ustedes, porque yo les digo que no voy a beber más este vino, este fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Para la información de los religiosos evangélicos, el Señor tomaba vino. Entonces, no beberé más vino de este fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces, estábamos hablando que en la enseñanza de la eternidad que pusimos en la primera parte, el juicio, la eternidad después del juicio, entonces yo pondría ahora como título, aquí tengo, el pueblo del Señor habitará toda la tierra. El pueblo del Señor habitará toda la tierra. Toda la tierra. Y aquí cerramos esta introducción. ¿Por qué tendríamos que aprender estas cosas? Porque es lo más importante. El fruto de haber recibido el conocimiento de la verdad es la santificación. Y el fin,
el final de toda la historia es la vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver que justamente por no tener el yelmo de la salvación, vamos a ver un ejemplo práctico de los seres humanos, y aquí incluyo a los hombres y a las mujeres, pero en este caso, en Timoteo capítulo 5, estamos hablando de 1 Timoteo, capítulo 5. Voy a leer desde el 11 a 15. Estoy dando todas estas bases para que entendamos por qué hacemos las cosas. Estamos hablando de que tenemos que colocarnos el casco, la protección más importante en nuestra cabeza. Y esa protección es tener esperanza de que hay una vida eterna. Saber eso. Entonces, fíjense un ejemplo negativo de personas que no se ponen el yelmo de salvación. En este caso está hablando de las mujeres, pero es lo mismo. Porque el principio se cumple. Entonces vamos a leer desde el versículo 11 en 1 Timoteo 5. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, o sea, número uno, una de los ataques más grandes a nuestra salvación, a la eternidad con Dios, a esta verdad que el pueblo del Señor habitará toda la tierra, uno de los ataques es el impulso de nuestros propios deseos. Es un problema, tremendo problema. O sea que el yelmo tiene que ser fuerte, rígido, compacto, bien puesto. Y voy a traer, vamos a ver aquí un ejemplo, y esto sale un poco del orden, pero voy a traer un ejemplo. Tengo aquí 2 cascos. Este lo he usado mucho. Y ustedes ven, no solamente tiene una protección, respiración, tiene muchas cosas importantes. Sólido, calza bien. Y tenemos aquí otro ejemplo, es un casco más de un gladiador de metal. Protege el cerebro, la cabeza y deja los órganos vitales, los oídos. Deja el lugar para poder observar, etcétera. O sea, ¿qué estoy hablando? ¿Por qué en una guerra, en una batalla, la cabeza es lo más importante? Porque cuando viene lo que dice Timoteo capítulo 5, cuando somos impulsados por los deseos. O sea, ¿qué deseos? Bueno, de acuerdo a las escrituras, manifiestas son las obras de la carne. En primer lugar, los impulsos de concupiscencia, los deseos, esos impulsos apasionados. Huye de las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo. Esas pasiones juveniles, esos impulsos, en primer lugar son sexuales. No lo digo yo, lo dice la escritura. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. O sea, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. 1, 2, 3, 4 y son sexuales. O sea, ¿qué incluye aquí? Bueno, el adulterio todo el mundo lo que sabe. La fornicación todo el mundo lo que sabe. La inmundicia
Es todo lo que es una perversión. Ahí está incluyendo las orgías, está incluyendo la pornografía, la lascivia y la inmundicia, incluye todo lo demás. La palabra de Dios dice, por ejemplo, tened vuestros vasos en santificación. Entonces, vuestros vasos son nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son santos. Nuestros cuerpos, según la Escritura, es el templo de Dios. Entonces, no podemos compartir el templo de Dios con una ramera. No podemos compartir el templo de Dios violando el cuerpo, aún autoviolándose. Ese es un pecado. Todo esto es un impulso de concupiscencia. Por eso voy a leerlo de nuevo, bien así. Lo voy a leer de frente y vamos a ver que acá no estamos inventando, estamos hablando exactamente de lo que la palabra, el espíritu y la palabra quiere decirnos. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la manifestación visible del Dios invisible y glorioso que se hizo carne y se manifestó y caminó entre los hombres y nos dejó su voluntad, nos dejó el entendimiento, nos dejó la verdad. Entonces se rebelan contra el conocimiento de la verdad, contra la verdad misma, se rebelan contra Cristo, se rebelan contra Dios y dice, y quieren casarse. Pero alguien dirá, ¿y qué de malo tiene casarse? Pues no tiene ninguna cosa de malo casarse. Al contrario, la Biblia dice, los solteros y las viudas les digo que se casen, porque es mejor casarse que estarse quemando. O sea, acá el punto no está hablando de que si es bueno o malo casarse. Aquí está hablando de que, dice acá, se rebelan contra Cristo. ¿Por qué se rebelan? Porque el impulso por la cual quieren casarse es exactamente esto. Este es el problema. O sea, ¿quién te dijo que casarse significa que vas a tener sexo y todo lo que tiene que ver con sexo? ¿Quién te dijo eso? El problema es que hay un personaje que está atrás de todo eso, porque la intención más aguda de ese personaje es que justamente tú no habites en esta tierra nueva por la eternidad para siempre y tengas esa salvación eterna que el Señor habló tanto. Entonces, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Está hablando de la confianza de la fe. ¿En qué estás apoyada? ¿En qué estás apoyado? Estás apoyado en que un ser humano va a ser la solución de tu vida, tanto un hombre como una mujer. O sea, ¿tú crees que a ti te va a solucionar la vida de esta persona o que esta persona a ti te va a solucionar la vida? De ninguna manera. O sea, nuestra confianza, nuestra seguridad no está en la otra persona o tener una persona. Entonces, es la fe en la primera, vamos a decir, nuestra primera fe, nuestro primer amor. Y vemos acá, en este caso, estas mujeres incurrieron, se metieron voluntariamente en una condición de separación de Dios, incurrieron así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. O sea, ¿cómo hacen todo esto? Pues lo hacen hablando y hablando y hablando, hablando lo que no debieran. O sea que de pasadita, discúlpenme las hermanas en Cristo Jesús, pero hay algo que es parte de la naturaleza femenina,
que por cierto Dios las creó así, pero para un uso correcto. Dios les dio una sensibilidad, les dio una sofisticación para estar atentas a lo que se habla, se dice y empezaran a volar en su imaginación, pero tengan mucho cuidado porque de acuerdo a las escrituras estamos viendo que las mujeres son más auditivas, en cambio los hombres son más visuales. Entonces el problema de ser más auditivas es que esas palabras, ese sonido, esos son pensamientos, son ideas que no solamente se pueden escuchar fonéticamente, sino que también se pueden escuchar como pensamientos. Entonces es un poquito más peligroso, diría yo. Por eso que pues el ejemplo es con las viudas y con las mujeres, sino con los hombres. O sea, en ninguna parte he leído una cosa parecida. Entonces dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. O sea, las viudas jóvenes se casen. ¿De qué está hablando? Pues en este caso estaba hablando, pues las viudas que no son tan jóvenes, en lugar de estar tranquilas. Y ahí dice exactamente, a ver, 60 años. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. O sea, estamos hablando de una mujer ya de 60 años, ya de 58, 59 y casi ya llegando, o sea, ya debe tranquilizarse. Entonces, las viudas más jóvenes, pues quiero que se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Y acá viene la parte, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea que, ¿de qué está hablando? Al adversario. El adversario está hablando del diablo, de quién más. Según las escrituras, el adversario, el acusador de nuestros hermanos, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, es el adversario. O sea, dar ocasión al adversario ¿qué significa dar ocasión al diablo, al adversario? Lo voy a explicar acá. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión para maldecir. Esa palabra, ninguna ocasión de maledicencia, esa palabra maledicencia es la palabra loidoria. Maldecir es la palabra loidoria, que significa reprochar. O sea que, en otras palabras, el arma que tiene el enemigo para tener derecho legal de nuestra eternidad, por lo menos temporalmente, porque no es instantánea. O sea, esto es peligroso a menos que te arrepientas, resistas, perseveres, te pongas el casco y bueno, pases la prueba. Confieses, la sangre de Jesús te limpia y sigues perseverando. Pero ¿por qué es peligroso? Porque aquí en este ejemplo dice que el adversario puede hacer que tenga una ocasión para maldecir. Por eso dice aquí, quiero que las mujeres jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa. En otras palabras, que tengan buen testimonio, que hagan lo correcto. Que no den al diablo ninguna ocasión para maldecir. O sea, para reprochar. Si el enemigo tiene una loidoria, o sea, tiene una maldición para hablar legalmente y reprochar, entonces tenemos un problema. Porque el siguiente versículo dice, porque ya algunas han caído en este problema, el versículo 14. ¿A qué se refiere? Pues el versículo 15 lo dice, porque ya algunas que no han hecho lo correcto, que se han ido impulsadas por sus deseos sexuales. Vamos a decirlo directo. Impulsadas
por los deseos carnales, en lugar de un equilibrio balanceado, de tener una meta, un objetivo correcto delante de Dios, que sería gobernar bien, tener un hogar, tener hijos, criarlos, gastar tiempo. O sea, ahí hay mucho trabajo. O sea, criar niños. O sea, si tu motivación es tener un hogar, cásate. O sea, ten una familia, un hogar, hijos, criar hijos, gobernar bien su casa. Como dice acá, que se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa. Pero las que cayeron en el otro problema, dice, ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Esto parece que fue una introducción bien larga. Pero ¿de qué me sirve enseñar la eternidad y las cosas lindas que van a pasar allá si no vas a participar de todo eso? Entonces te estoy dando por la bendita misericordia de Dios. Estoy pastoreando a las ovejas con la palabra de Dios para que su fe esté fundada justamente en lo que el Señor dijo, porque los cielos y la tierra van a cambiar, dijo la palabra, pasarán como un vestido, se va a mudar todo esto, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ahora sí, entramos por fin en el tema. El pueblo del Señor habitará toda la tierra. Quiero leer aquí unas frases que puse. En la eternidad solamente les voy a dar pensamientos verdaderos que son cosas que van a suceder, son reales. En la eternidad se sembrará, se cosechará, tomaremos vino, comeremos frutas, comeremos carne. Solo que hay la producción será milagrosa y rápida, lo dije la otra vez. Una de las cosas que quiero hablar hoy es que no va a faltar las leyes del sol y la luna. La tierra será labrada, las naciones, y esto lo vamos a ver y vamos a entrar de frente en el tema. Vamos a ir a Ezequiel. En Ezequiel capítulo 36, verso 22, leemos así: por tanto, di a la casa de Israel. Sabemos que el Israel de Dios, el pueblo de Dios, es uno solo, conformado por 12 tribus. Esas 12 tribus tienen un número que no se puede ni contar, como dice Apocalipsis. Está hablando en sentido espiritual. Es todo el pueblo de Dios, empezando desde Adán, desde Abel, el justo, y por ahí hasta el día de hoy y hasta el día que el Señor venga. Por tanto, así dice el Señor: no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Entonces, cuando la gente lee esto, creen que está hablando de los judíos askenazí, los házaros o los cázaros y todos aquellos que se dicen ser del linaje verdadero de Abraham y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces están equivocados, han errado al blanco totalmente. Aquí Dios está hablando del único pueblo al que Él se manifestó. O sea, Él se manifestó al mundo, pues tenía que manifestarse en un punto geográfico y específico con una persona y una familia específica para que a partir de allí las naciones, el mundo entero, tenga un chance de conocer al verdadero Dios. Y ustedes ya conocen, lo he explicado muchas veces, empezó con Abraham. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese
Aún los amalecitas, los amorreos, los cananeos decían no, los filisteos decían no, el Dios de Israel, el Dios de Israel, Ciro el persa, Darío, Artajerjes, todos estos emperadores, todos estos reyes, no sea, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿De qué está hablando? Pues del verdadero Dios que se manifestó un día. Entonces, aquí Dios reconoce que ese pueblo, esa familia, esa gente a la que Dios eligió le falló. Totalmente lo sabía. Fueron esparcidos por todos lados y lógicamente llevaron pues la Torá, la ley, la religión judea, cristiano-judaica, como quiera llamarse, a todas las naciones. Eso no significa nada, porque Dios en su soberanía, Él permitió que las escrituras permaneciesen, que se pudieran imprimir con Juan Gutenberg y que se llenara. Por cierto, este es el libro más impreso, no tiene competencia, la Biblia. La Biblia ha pasado por las imprentas mucho más que cualquier libro. Aquí estamos hablando de una eternidad y voy a empezar aquí con Ezequiel, cuando dice, y yo les esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados. Está hablando de cómo Dios va a salvarnos, cómo es que Dios nos va a recoger de todas las tierras y nos va a poner en nuestro país, en el lugar que nos corresponde. Lo va a hacer a través de la obra que Él hizo como sacerdote de Melquisedec. Nos limpia con su palabra, con la verdad. Nos lava en su sangre. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y nos da su Espíritu Santo. Versículo 26, les daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La verdadera circuncisión viene. Entonces, ahí está el mensaje del evangelio. O sea, arrepiéntate para que tus pecados sean perdonados, quedes limpio y recibirás el Espíritu Santo. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, los tales heredarán la tierra, los tales serán reunidos y habitarán pues en su país. De eso está hablando. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso lo dice muchas veces, lo dice en Ezequiel capítulo 11, del 19 al 20. Vamos a leerlo rápido. Ezequiel 11, del 19 al 20, es solamente para confirmar. Dice la palabra de Dios, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿Cuándo? Pues en toda la eternidad. Entonces, y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré. ¿De qué está hablando? Está hablando de que la sangre de Jesucristo nos limpia si es que confesamos nuestros pecados. Si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado. Dios todavía no ha venido, por lo tanto, Él está intercediendo por nosotros porque el pueblo que Él eligió necesita hacer su parte, el cual es perseverar con el yelmo de la salvación, con toda la armadura de Dios y no ir en pos de Satanás, porque Satanás debe tener algo de qué agarrarse para poder reprochar y maldecir y tener un derecho legal y consecuentemente tener derecho a arrebatar tu alma. En la iglesia de Corinto, Pablo dijo alguna vez, apartar a ese perverso de vosotros. El pobre infeliz se había metido nada más ni nada menos con la esposa de su padre. O sea, una desgracia total. O sea, una perversión total. Y en algún momento Dios me ha guiado a hacer una enseñanza que tiene que ver con la pedofilia, que tiene que ver con el incesto.
y no sé cuándo la voy a hacer, pero eso viene. O sea, voy a hacer un mensaje a los pedófilos. Vamos a poner un título más o menos así. A ver si llega a todas las naciones y por lo menos tengan un chance. Porque el lago de fuego espera, tormento de gusanos y crujir de dientes espera, pero Dios en su misericordia todavía no ha venido. Entonces de eso está hablando. Os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. O sea, va a haber árboles frutales, va a haber comida. Os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. O sea que va a haber memoria, va a haber recuerdo. Y vamos a acordarnos de todas las porquerías que hicimos. Hubiéramos deseado jamás y nunca haber dado esos pasos que nos llevaron a cometer impurezas, inmundicias y lascivias y a corromper nuestros oídos y nuestros ojos viendo pornografía y todas las porquerías que ofrece el diablo, el cual no lo hace de gratis, el cual hace con derechos legales para poder reprochar y tener algo de qué agarrarse. Y cuando él se agarra de algo, pues la gente se va en pos de él, como dice Timoteo capítulo 5. Entonces, no lo hago por ustedes, dice el Señor. Versículo 32. Presten atención. Porque en el versículo 22 dice lo mismo. No lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Por causa de lo que me propuse desde un principio, la tierra será habitada. Está fundada y permanece para siempre. Y la creé para que fuera habitada. Punto. O sea, no lo hago por ustedes. Lo repite en el versículo 32. No lo hago por ustedes, dice el Señor Dios. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades. ¿A quién le habla? A la casa de Israel. Le habla a la gente a la cual él se manifestó y le dio y le entregó el evangelio de salvación, la palabra de verdad, la palabra de Dios manifestada. Y Dios se ha asegurado en estos tiempos de llamar a pastores conforme al corazón de Dios, porque él nunca se va a quedar sin testimonio. Jamás y nunca faltó profeta en esta tierra. Como si Dios fuera un pedazo de yeso, con ojos que no ven, con oídos que no oyen. Se equivocan absolutamente todos aquellos que usan su nombre, hablan en su nombre, pero hablan en tinieblas, andan en perversión. Por lo tanto, a esos dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:6. Si decimos que tenemos comunión con él, si decimos que andamos con él, si decimos que hacemos lo más lindo para Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Esos son los mentirosos, los que dicen que creen en Dios, que andan con Dios, pero andan en tinieblas, en pecado. Esos son los mentirosos. Los inconstantes, los perversos, los sensuales, corrompen y tuercen las escrituras para su propia perdición y se agarran de un versículo, porque yo acabo de citar el 6, pero se agarran del 10, que dice, si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. So, pedazo ignorante, lee toda la Biblia con un corazón sincero y lee bien, vuelve a leer, ignoras las escrituras y el poder de Dios porque no quieres venir a la luz, no quieres venir a la verdad porque sabes que tu propio deseo, tu propia concupiscencia te atrae, tu impulso, y prefieres ir en pos de Satanás. No lo hago por ustedes, dice el Señor, sábelo bien, avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Dios el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades. ¿Cuál fue ese día? Pagó el precio, consumado es. Destruyó por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte.
y librar a todos los que por el temor de la muerte justamente vivían toda su vida haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y se volvieron hijos de ira, lo mismo que todos los demás que andan sin Dios. Pero Dios en su grande misericordia nos dio vida. Cuando Él moría nos daba vida y vida de verdad. Entonces el día que yo les limpié vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas. Quiero que, bueno, no sé si en este momento será oportuno, pero hay muchos restos arqueológicos en la India, en Turquía, en el Medio Oriente, en el África, que el Instituto Smithsoniano y la generación de víboras de los jesuitas que se apoderaron de la educación desde kindergarten, con su padre Satanás y Lucifer, a quienes adoran, y nos ha hecho creer un montón de mentiras. Todos los restos arqueológicos, hay uno en especial en la India, que es una especie de templo, una construcción majestuosa de pura piedra, de un granito durísimo, y ha sido construida en la piedra y ya han cavado hasta abajo a una profundidad increíble. Eso es imposible hacerlo con manos humanas y con tecnología moderna. Pero no se habla de eso, no se habla. Lo que quiero decirles, hermanos, que antes del diluvio, esos son restos antidiluvianos, por si acaso. Hay muchísimos, hay cientos y miles, pero que la gente ignora. Hubo una vez, porque fueron 10 generaciones que se vivieron antes de que venga la destrucción en los tiempos de Noé, por si acaso. 10 generaciones son bastantes. Solamente fíjese, en Estados Unidos tiene tiempo de vida, según nos han contado, 250 años, no sé cuántos años. Y miren todo lo que ha progresado. 250 años. Ahora imagínense 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Todo lo que se construyó hasta que después Dios destruyó todo. Entonces, Dios sabe todo lo que ha pasado en el mundo y va a llegar un momento, como dice acá, los voy a recoger, los voy a instituir, los voy a poner en la tierra, yo seré su Dios, ustedes mi pueblo. Ustedes van a habitar esas ciudades y esas ruinas serán reedificadas. ¿Cómo se hicieron esas tremendas construcciones? O sea, es imposible. Las pirámides, Machu Picchu, las piedras, los monolitos de 700 o no sé cuántas, 2000 toneladas, imposible hasta el día de hoy, cortadas como con láser. O sea, hasta ahora no se explica, no les gusta hablar. O sea, eso no se habla porque no lo entienden. Bueno, yo se lo digo directo. Eso lo hicieron ángeles. Por eso que en la eternidad yo te daré, como dice, la estrella de la mañana. Aquí dice la estrella de la mañana. Te voy a dar un ángel de servicio. Un ángel poderoso. ¿Qué hay que hacer? Cortar un monolito de 2000 kilos. 2000 toneladas, perdón. Córtalo en 90 grados. Vienen ángeles y lo hacen. Los ángeles de Dios son seres racionales que Dios creó para el servicio de los herederos de salvación. O sea, herederos de la salvación, esperanza de la salvación, vida eterna. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo mismo. Esta enseñanza abre los ojos, ilumina el entendimiento, limpia el alma, querido pueblo de Dios, para que sepas quién eres, a dónde vas y qué te espera. Entonces, y la tierra asolada, versículo 34, será labrada. O sea que el pueblo de Dios habitará la tierra misma será labrada. Para que la tierra sea labrada, tiene que haber las 4 estaciones. Y para que existan las 4 estaciones, las leyes del sol
y la luna tienen que estar. Dice aquí, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. O sea, Dios le va a dar la gana, porque Él es el juez. Y dice la palabra de Dios que por tu palabra serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que va a haber perdón y va a haber salvación en la regeneración. Va a haber perdón y salvación. Va a haber justificación y condenación. Va a haber diferentes clases de castigo. Estos recibirán mayor condenación. O sea que en el juicio de Dios, en la eternidad, van a haber posiciones. A ustedes que han perseverado les voy a dar un tremendo galardón. Pero al que se le dio uno y lo guardó ahí ocultado, ni siquiera lo puso en el banco, pues quítenselo. O sea que Dios es justo y va a dar la recompensa a cada uno. Por eso que es importante que seamos diligentes para y por la eternidad. El Señor lo dijo. Haceos tesoros en los cielos donde el orín y la polilla no corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. O sea, lo dijo Él. Haced tesoros arriba. Poner los ojos arriba donde está el Señor. O sea, que te estoy dando versículos para que la palabra quede confirmada. Aquí no estamos inventando una doctrina. Aquí estamos hablando la verdad de las Escrituras. Entonces, la tierra será como el huerto de Edén, versículo 36, y las naciones que queden en vuestros alrededores. Estaba diciendo que Él como juez le da la gana de salvar a uno, condenar a otro, escribir el nombre, borrar el nombre. Entonces van a haber personas que Dios le va a dar la gana de perdonarlas. ¿Por qué? Porque Él dijo, en aquel día se levantarán los fulanos de tal y condenarán a estos otros. Pero por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ay, porque de toda palabra ociosa darán de cuenta a todos los hombres en el día del juicio. ¿Quiere decir esto? Quiere decir eso lo que dice, que va a haber perdón, va a haber condenación, va a haber justificación, gente que se va a justificar por sus palabras. O sea, es un juicio real. Es un juicio real. Entonces, el adversario está ahí para acusar, para condenar, para reprochar. Y cuando aquí dice que va a haber naciones, esas son las naciones, como dice Apocalipsis, y las naciones que han de ser salvas vendrán ante ese pueblo de Dios, ante ese real sacerdocio que va a gobernar la tierra, que va a gobernar a las naciones, como Él dijo, el que venciere le daré potestad para apacentar, para pastorear, para regir a las naciones con vara de hierro. O sea, porque si se ponen a pensar, desde Adán hasta el día que Él venga, los miles de millones de personas que nacieron y murieron, y que son almas eternas, miles y de millones. O sea, estamos hablando, hermanos, de una cantidad, como dice la Escritura, que no se puede contar. Y cuando dice no se puede contar, es real, es así. Es así. Las naciones que queden sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Así ha dicho Dios el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. O sea que antes que Él venga, todavía Él va a ser solicitado. Él va a estar allí sentado, esperando, como dice la Escritura, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, todavía Él está intercediendo, todavía Él no viene, porque cuando Él viene con todos sus ejércitos, ya no hay chance. Así que por eso dice la palabra de Dios que Él va a ser solicitado
para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy el Señor. O sea que cuando Dios habla, yo soy el buen pastor, está hablando no de unos cuadrúpedos, está hablando de hombres, de un rebaño de hombres. Entonces, este pasaje es muy hermoso. Y cuando yo hablé de que no iba a faltar las leyes del sol y la luna, va a haber labranza y todo eso, quiero leerlo donde está. Eso está en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Vamos a leerlo del versículo 30 y 35 en adelante. Dice: así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho el Señor: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Entonces, hay dos cosas que podemos decir totalmente: que Dios se preparó un linaje escogido, un real sacerdocio, y lo dijo claro: y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Quiénes? Los que perseveraran hasta el fin, el que venciere. O sea que esa es una verdad absoluta. Va a haber, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Él va a separar el trigo, la cizaña, va a separar con la red el mar, lo bueno y lo malo, lo va a echar aquí a una cesta y el otro al otro lado. O sea, eso es una verdad. Dios no puede definitivamente decir algo y que no lo cumpla. Entonces quiere decir que las leyes del sol y la luna tienen que estar. O sea que este es el versículo que estamos hablando, que el sol y la luna, las leyes del sol y la luna permanecen eternamente. O sea que va a haber el sol y va a haber la luna. ¿Cómo van a brillar? No lo sé. Probablemente en Apocalipsis dice que se reduce la luminosidad de la luz y de las estrellas y todo en una tercera parte. No me meto en algo que no entiendo ni lo sé, no me interesa, pero sí sé que la Tierra, el Sol y la Luna van a permanecer para siempre. Y por cierto, algo extra, en versículo 37, si los cielos arriba se pueden medir, si los cielos arriba se pueden medir. Ahora, quiero traerles esto y voy a hacer un paréntesis, pero también que sirva para nuestro querido amigo Hiro Landucci y toda la comunidad y todo su linaje, como dice él, de la Tierra plana. Porque he visto suficiente. La última vez tuvieron un debate con un par de científicos, pseudocientíficos, y la verdad que parecían unos payasos que no dieron ningún argumento. Entonces, dedicado para todos los terraplanistas, porque cuando debaten no los dejan hablar, no los dejan mostrar los videos que son importantes, y siempre ponen un disco que está cayéndose el agua por los bordes
en un espacio negro infinito con estrellas por ahí. O sea, le voy a hacer un favor a todos ellos. Fíjense, le voy a explicar la verdadera cosmología. Todo, si los cielos, dice versículo 37, estoy leyendo Jeremías capítulo 31. Así dice el Señor Dios, si los cielos arriba se pueden medir, dice, y explorarse, o sea, los cielos arriba. Entonces, lógicamente, la gente cree que ahí están las estrellitas y giran constantemente, por eso siempre están por miles de años en el mismo lugar y los navegantes se guían por las estrellas. Pero algo que tenemos que entender ya de una vez, que no es como el ejemplo que ponen de un platito, así la tierra plana y como una pizza, como un plato. No, todo lo que está fuera de ese plato, hay una cúpula que es la atmósfera para poder respirar, ahí está el sol y la luna girando alrededor. Pero una cosa que tenemos que entender en todos nuestros ejemplos y que cuando tengamos que discutir con los científicos, tienen que entender ellos algo importante, que todo esto que ve aquí, todo esto oscuro, medio azulino aquí, todo esto que cubre todo esto y aún en lo que es el fundamento de las columnas de la Tierra, toda esta parte oscura que continúa hacia abajo, continúa pues arriba, abajo, derecha, izquierda, lo profundo, lo alto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que todo esto es agua, aguas, esos océanos y océanos infinitos de agua. Consecuentemente es un negro total, Es un negro absoluto. Por eso que se ha probado con globos de helio que a los 40 kilómetros de altura, a los 40 kilómetros de altura, todo se ve negro, ya no se ven las estrellas. ¿Por qué? Porque es un negro absoluto. Es un negro absoluto. Es un negro total. ¿Qué es eso? Eso es el abismo. Acuérdense, dice que el espíritu se movía sobre lo creado, sobre las aguas, sobre la faz, sobre la superficie. Pero cuando la Biblia habla en Génesis y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, no sobre la faz del abismo. Entonces, simplemente, ¿qué significa esto? Que el abismo, el teón, es la oscuridad absoluta de océanos infinitos de agua, y por eso que se ve negro. ¿Qué es eso negro? Es aguas infinitas. Simplemente el abismo son una negrura de aguas infinitas. Eso es todo. Entonces, otra cosa importante. Dice, si los cielos arriba se puede medir, número 1. O sea que no se puede medir, eso no termina más. Eso es el abismo, el teón. Eso continúa. Es insondable, no tiene fin. Es agua. Puedes estar miles y millones de años penetrando en tu buzo, en una nave, en un submarino, y agua. Y lo que vas a tener delante, por más que lleves una linterna, lo que va a haber adelante es una negrura total por el infinito. Eso es el abismo. Entonces, los cielos no se pueden medir. O sea, cuando habla de los cielos es Shamayim, que contiene agua. Shamayim, Mayim en hebreo es aguas. Entonces, número 1, no se puede, es infinito. Número 2, si se pudiera explorar abajo los fundamentos de la Tierra, llevaron los rusos con el experimento del pozo Kola, lo cerraron a los 12 kilómetros. Lo más profundo que penetraron en la corteza terrestre fueron 12 kilómetros ridículos. Y eso es todo. 12 kilómetros nada más. O sea que
como irme de acá, no, la casa de mi hija aquí está a 1 hora, está más cerca, o está más lejos, 12 kilómetros. Está como a 50 kilómetros. Entonces, repito, los fundamentos de la tierra son muy profundos. No se pueden. Esto que estoy enseñando es lo que quería compartir hasta ahora, porque pensé que podía tocar ya el tema del profeta Abdías como ya un libro entero con un solo capítulo y poder ver la eternidad cómo va a ser, pero leyéndolo en los profetas. Así que hasta allí voy a quedarme por hoy y vamos a continuar en la próxima con el profeta Abdías para ver cómo va a ser la eternidad. Bendiciones.